Hola, soy Juan Gabriel Triana, docente investigador de la Universidad EXI, y el día de hoy les presentaré la charla titulada Un método matricial para el cálculo del orden del error de esquemas de diferencias finitas. Los esquemas de diferencias finitas suelen ser estudiados en los cursos de análisis numérico, como una estrategia para la aproximación de las derivadas de una función considerando un conjunto de valores conocidos. Estos esquemas de diferencias suelen ser de gran utilidad en la solución de problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias con valores en la frontera, como también en la solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales. No obstante, su uso se extiende a otras áreas de investigación, como por ejemplo el procesamiento de imágenes. En pantalla tenemos algunos ejemplos de esquemas de diferencias finitas que permiten aproximar la primera derivada. Se observa que hay dos tipos de notación para dichos esquemas. A la izquierda tenemos una notación de subíndices. A la derecha tenemos una notación basada en la evaluación de la función en un punto o en los valores en los cuales conocemos la función. Las dos suelen ser de gran utilidad. No obstante, en esta presentación nos centraremos principalmente en la notación de la derecha. En cada esquema podemos apreciar una parte que corresponde a una fórmula y otra parte que corresponde a una O con un H y una potencia. Este término en particular corresponde al orden del error del esquema de diferencias. Entre mayor sea la potencia del H que corresponde al orden del error, se espera una mejor aproximación. Los esquemas de diferencias finitas pueden obtenerse de diversas formas. En la siguiente tabla podemos apreciar algunos métodos con sus ventajas y desventajas. Entre ellos, la serie de Taylor suele ser el más empleado debido a su versatilidad. No obstante, dependiendo del esquema de diferencias, puede requerir un número considerable de cálculos. En la década pasada surgió un método matricial que permite obtener los esquemas de diferencias finitas como solución de un sistema de ecuaciones lineares. En esta charla presentaremos una adaptación de dicho método con el cual obtendremos el orden del error del esquema de diferencias finitas e incluso verificaremos si el esquema es correcto. Veamos el siguiente ejemplo. Necesitamos determinar el orden del error del esquema de diferencias presentado. Se sabe de antemano que este esquema aproxima la segunda derivada debido a que en la parte inferior tenemos h cuadrado. Eso lo sabemos gracias a la serie de Taylor. Al emplear la serie de Taylor, se observa que la estrategia para obtener el orden del error del método es realizar la demostración de la fórmula. Esta se obtiene al combinar las expansiones en serie de Taylor de cada término que se encuentra en el numerador. Como consecuencia, se obtendrá el error del método al truncar la serie en el siguiente término no nulo después de la derivada a calcular. Este tipo de ejercicios son recurrentes en los textos guías, y el método de solución sugerido es siempre el que se acaba de escribir. A continuación, se presenta el esquema matricial que se propone para realizar este proceso. Considerando cada término de la forma j por f de x más k por h, se procederá de la siguiente manera. Primero, se tomará un vector fila con los coeficientes k de cada término, es decir, con los términos que acompañan a h. Posteriormente, tomaremos un vector columna con los coeficientes j de cada término, es decir, con los coeficientes que acompañan a f. Posteriormente, tomaremos una matriz tal que, en la fila i, se obtiene la potencia iésima de cada componente del vector que se obtuvo en el paso 1. Luego, tomaremos el producto entre la fila iésima de esta matriz con el vector columna que se obtuvo en el paso 2. De allí, obtendremos como resultado un vector columna. Este proceso se repetirá hasta que tengamos dos valores diferentes de 0. El primer valor nos será de utilidad para poder determinar el orden de la derivada. El segundo valor diferente de 0 nos será de gran utilidad para poder obtener el orden del error. Para poder entender mejor este método, veamos el siguiente ejemplo. Este corresponde al que realizamos hace un momento por serie de Taylor. Mediante el proceso que acabamos de explicar, lo primero que debemos hacer es tomar el vector fila que corresponde a los coeficientes de h. En este caso tenemos f de x más h, por lo tanto, nuestro primer coeficiente será 1. Tenemos f de x, así que nuestro segundo coeficiente será 0, ya que f de x puede pensarse como f de x más 0 por h. Nuestro siguiente coeficiente será menos 1, que es el coeficiente que acompaña a f de x menos h. Tomaremos las potencias de las componentes de esta fila para ir armando nuestra matriz. Así obtendríamos en la segunda fila 1, 0, 1. En la tercera 1, 0, menos 1. En la cuarta tendríamos las potencias cuartas, que en este caso serían 1, 0, 1 y así sucesivamente.
Tomaremos nuestro vector columna que corresponde a los coeficientes de f. En este caso son 1, menos 2 y 1. Una vez hecho esto, podemos realizar el producto. Nuestro producto, como se observa, nos daría como resultado 0, 2, 0, 2. Para hacer este proceso se sugiere seguir el algoritmo como lo mencionamos, es decir, a medida que vamos necesitando una fila, la vamos agregando. En este caso se hizo de esta forma para poderlo explicar un poco más cómodamente. Ahora veamos la conexión que existe entre este resultado y la serie de Taylor. Para verla debemos agregar los siguientes valores. Se observa que al realizar la serie de Taylor, nuestros resultados fueron 0 por f' de x, más 2 por h cuadrado sobre 2 factorial por f segunda de x, más 0 por h al cubo sobre 3 factorial por f tercera de x, más 2 por h a la 4 sobre 4 factorial por f cuarta de x. Eso significa que la conexión está dada por lo siguiente. Estos valores corresponden a lo que nos quedaba del lado derecho en la expansión de serie de Taylor. Dado que 2 sobre 2 factorial nos da como resultado 1, al despejar f segunda pasaremos a dividir h cuadrado. De allí que nos quede nuestra fórmula, por un lado, y por el otro lado nos quedaría h cuadrado por f cuarta de x multiplicada por 2 sobre 4 factorial. En pocas palabras, un término que es dominado por h cuadrado, es decir, nuestro orden del error es h cuadrado. Una vez establecida la conexión, se observa que hay una forma mucho más rápida de obtener el error de nuestro método. Para ello, tomaremos solamente lo correspondiente al procedimiento matricial. Si se desea, se puede agregar una fila adicional. Esta fila adicional de unos correspondería a la fila 0 de nuestra matriz. Esta fila no aporta al proceso de hallar el orden del error, sin embargo, es de gran utilidad para establecer si la fórmula es correcta. Si, al hacer este producto con esta fila, el resultado es 0, significa que la fórmula es correcta, al menos en su numerador. Sin embargo, si el término que se encuentra en rojo en nuestro vector columna del lado derecho fuese diferente de 0, en ese caso el esquema de diferencias está errado. Tomando en cuenta nuestro valor en rojo, podemos empezar a contar. Se observa que para obtener nuestro primer valor diferente de 0, avanzamos 2 filas, lo que significa que calculamos la segunda derivada. A partir de allí, contaremos cuántas filas tuvimos que construir para obtener nuestro siguiente valor diferente de 0. En este caso, también fueron 2. Por lo tanto, de la primera cuenta, podemos concluir que calculamos la segunda derivada, mientras que de la segunda cuenta, podemos deducir que se calculó con un orden de error de h cuadrado. Esta estrategia se puede llevar a problemas mucho más complejos. Por ejemplo, en este esquema de diferencias que fue presentado en un artículo en 2015, se puede apreciar que los valores de subíndices están corridos, es decir, no estamos calculando f' de x. De hecho, en nuestra anotación estaríamos calculando f' de x más 2h. Nuestro objetivo será verificar si esta fórmula es correcta, y más aún, calcular el orden del error. Para ello, realizaremos un pequeño desplazamiento, es decir, consideraremos nuestra fórmula en x y no en x más 2h. De esta forma, obtenemos esta expresión que es totalmente equivalente. Dado que el procedimiento que hemos descrito en esta presentación es matricial, este se puede programar con relativa facilidad. Para evidenciarlo, tomaremos el software MATLAB. En él creamos el programa que se llama diferencias matriz. Damos Enter y nos pedirá en este caso que digitemos los coeficientes de h. Para este problema fueron 1, 0, menos 1 y menos 2. Posteriormente nos pedirá que digitemos los coeficientes de f. En este caso son 2, menos 3, 2 y menos 1. Posteriormente nos pedirá que digitemos cuántas veces realizaremos el procedimiento, es decir, cuántas filas o pisos va a tener nuestra matriz. Digamos que tendrá 10. Por la forma en que fue construido este código, él se detendrá cuando encuentre el segundo valor diferente de 0. Así que, como se observa en este caso, tenemos lo siguiente. Nuestro método aproxima la primera derivada y lo hace con error h cuadrado, lo cual se evidencia de la siguiente forma. Como se dijo, nuestro primer 0 corresponde al dígito de verificación para ver si nuestro esquema de diferencias es correcto. Una vez verificado, contamos cuántas filas debemos esperar para encontrar nuestro primer valor diferente de 0. En este caso, solo esperamos una fila.
lo que significa que aproximamos la primera derivada. A partir de allí volvemos a contar. Este conteo corresponderá ahora al orden del error. Es decir, contaremos cuántas filas tuvimos que calcular hasta obtener nuestro siguiente valor diferente de 0. En este caso, 1, 2. De allí podemos concluir que nuestro orden del error es h cuadrado, o bien de orden 2. Esto coincide con lo que se dice al inicio de la expresión, lo cual muestra que la estrategia matricial funciona muy bien. Mediante la estrategia matricial podemos abordar problemas de mayor complejidad. Por ejemplo, el siguiente problema. En él debemos calcular los valores k, m y n del siguiente esquema de diferencias. Se observa que el valor k corresponde a qué derivada estamos aproximando. N corresponde al orden del error. M es el coeficiente que aparece en el denominador. Es muy usual que este valor esté mal digitado. Por lo tanto, esa estrategia también nos permite verificar tanto el numerador como este valor en el denominador. Este problema se puede abordar por serie de Taylor, pero, dado la cantidad de términos que hay, los cálculos serían algo engorrosos. Para realizar el procedimiento matricial lo haremos mediante MATLAB, así que debemos tener muy presente qué valores acompañan a h. Sin embargo, en este caso no hay h. En este caso usamos la notación de subíndices, así que en esta notación los valores que acompañarían a h corresponden a estos que aparecen en los subíndices. Para nuestro caso, 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. Veamos cómo nos quedaría en MATLAB. Para empezar, invocaremos nuestro programa diferencias matriz. Una vez allí, digitaremos los coeficientes que acompañan a h, los cuales, como mencionamos, son los subíndices. Los coeficientes que acompañan a f, en la notación de subíndices, corresponden a los coeficientes que acompañan a y. Para nuestro caso son menos 1, 16, menos 30, 16 y menos 1. Dado que nuestro programa se detiene al encontrar los dos valores diferentes de 0, podemos colocar la cantidad que deseamos acá, por ejemplo 10. Una vez realizado el procedimiento, podemos verificar el resultado. A partir del dígito 0, que es el de verificación, tenemos lo siguiente. Debemos esperar 2 filas para poder obtener nuestro primer valor diferente de 0. Eso significa que nuestro esquema aproxima a la segunda derivada. A partir de allí, debemos esperar 1, 2, 3, 4 filas hasta obtener nuestro siguiente valor diferente de 0. Por lo tanto, de allí concluimos que nuestro esquema aproxima la segunda derivada y lo hace con orden 4, es decir, con orden h a la 4. Para hallar el coeficiente m, debemos tener muy presente lo siguiente. Este valor 24 nos indica que aproximamos la segunda derivada, pero eso vendría acompañado de h cuadrado sobre 2 factorial. Por lo tanto, nuestro coeficiente no es 24, es 24 sobre 2 factorial. Así que, como respuesta tendríamos que m tendría el valor 12. K tomaría el valor 2 y n el valor 4. A continuación les presento la bibliografía a tener en cuenta para este trabajo. El método presentado en esta charla y los ejercicios que hemos desarrollado se han presentado con éxito durante el desarrollo de clases de análisis numérico. Como reto siempre se ha propuesto a los estudiantes la elaboración del programa que les he mostrado. En muchos casos, varios lo han logrado desarrollar.